Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que increíblemente bien porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Preparen sus palomitas, afinen sus oídos y activen el modo detective porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y, a la vez, más comentadas de la televisión turca, Serini Sarıkaya y Atay Ulusoy. Sí, así es. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha dado mucho de qué hablar, un momento que capturó la atención de todos los fans y que, por supuesto, teníamos que analizar juntos, Serini y llorando. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloró? ¿Está relacionado con Atay? Bueno, no se muevan de ahí porque vamos a desentrañar todo esto, como si fuera un ovillo gigante de lana lleno de secretos jugosos. Pero antes de que empecemos con todo el chisme, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y, por supuesto, mucho drama turco. Ya saben que aquí les traemos lo mejor del entretenimiento, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, vamos al grano. Que la verdad nos espera y el té está hirviendo. Como saben, Serini y Atay protagonizaron la exitosísima serie Medcezir, una adaptación turca de DOC. Su química en pantalla era innegable e incendiaria, de esas que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Sus personajes Mira Beylice y Yaman Koper se convirtieron en íconos y su relación, llena de altibajos, nos mantuvo pegados a la pantalla durante años. Era como una montaña rusa emocional, pero de la que no queríamos bajarnos. Pero, ¿qué pasaba detrás de cámaras? Esa es la pregunta del millón. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, los rumores sobre un romance entre Serini y Atay eran constantes. Los fans obviamente lo deseaban con todas sus fuerzas. Veían la forma en que se miraban, la complicidad que tenían, y era imposible no imaginar que su amor traspasaba la pantalla. Sus interacciones fuera del set se analizaban al milímetro, cada sonrisa, cada mirada, cada gesto se convertía en combustible para la llama de la esperanza romántica. Y aquí es donde la historia se pone interesante. A lo largo de los años, tanto Serini como Atay han sido muy discretos con su vida personal. Han evitado hablar directamente sobre el otro en entrevistas, y han mantenido una postura muy profesional frente a los medios. Han aprendido el arte de la evasión, dominando el lenguaje corporal y las respuestas ambiguas para proteger su intimidad. Sin embargo, algunas situaciones, algunos momentos captados por las cámaras, han revelado una conexión mucho más profunda de lo que aparentan. Como una grieta en la pared que deja entrever lo que se esconde detrás. Ahora hablemos del momento clave, el momento que desató toda esta conversación, Serini y llorando. Hay varias ocasiones en las que se ha visto a Serini visiblemente emocionada, a punto de llorar o directamente llorando en público. Analicemos algunas de ellas y veamos si podemos encontrar un denominador común, alguna pista que nos revele la verdad detrás de estas lágrimas. Porque detrás de cada lágrima, hay una historia esperando ser contada. Una de las ocasiones más recordadas fue durante una entrega de premios. Serini estaba en el escenario, recibiendo un reconocimiento por su trabajo, y al dar su discurso se emocionó mucho. Su voz se quebró, sus ojos se llenaron de lágrimas, y tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. Fue un momento de pura vulnerabilidad, un instante en el que la barrera entre la estrella y la persona se desdibujó. Muchos interpretaron este momento como una muestra de la pasión que siente por su trabajo, el reconocimiento a años de esfuerzo y dedicación. Era la culminación de un sueño, la recompensa a un camino lleno de sacrificios. Pero por supuesto, no faltaron las especulaciones sobre si sus lágrimas tenían algo que ver con Atay. ¿Estaba presente en la ceremonia? ¿Habían tenido algún desencuentro reciente? ¿Eran lágrimas de felicidad o de tristeza? Las preguntas inundaron las redes sociales, y los fans se dividieron entre quienes creían que era pura emoción profesional y quienes veían una conexión con su pasado con Atay. Se armaron verdaderos bandos como si de un partido de fútbol se tratara, cada uno defendiendo su teoría con uñas y dientes. La lupa de la especulación se posó sobre cada detalle, cada gesto, cada mirada. Otra ocasión en la que se vio a Serini llorando fue durante una entrevista. La periodista le hizo una pregunta sobre su trayectoria, sobre los desafíos que había enfrentado, y Serini se conmovió mucho.
Habló de las dificultades de la industria, de la presión mediática, de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Nuevamente sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló. Se mostró vulnerable e humana, lejos de la imagen perfecta que a veces se espera de las celebridades. Fue un momento de conexión genuina con el público, un recordatorio de que detrás del glamour hay una persona real con sus propias luchas. En esta ocasión, la reacción fue similar. Muchos la apoyaron, la elogiaron por su sinceridad y su vulnerabilidad, mientras que otros volvieron a preguntarse si sus lágrimas tenían algo que ver con Aatai. ¿Estaría pensando en él al hablar de los desafíos de la industria? ¿Recordaría momentos compartidos juntos? La sombra de su relación pasada se proyectaba sobre cada palabra, cada gesto, cada lágrima. Como un fantasma que se niega a desaparecer. Pero quizás el momento más intrigante, el que realmente encendió la chispa del chisme, fue cuando se filtraron unas imágenes de Serinei en un evento privado. En las fotos se la veía conversando con unos amigos y en un momento dado, se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar. No se sabe qué fue lo que provocó sus lágrimas, pero las imágenes se viralizaron rápidamente y los fans comenzaron a especular sobre las posibles causas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, cada cual más descabellada que la anterior. La imaginación de los fans voló libremente, creando escenarios dignos de una telenovela. Por supuesto, la teoría más popular fue que sus lágrimas estaban relacionadas con Aatai. Algunos decían que había escuchado algún comentario sobre él, otros que había recordado momentos felices juntos, y otros que simplemente lo extrañaba. Lo cierto es que las imágenes generaron un gran revuelo, y reavivaron la esperanza de muchos fans de que algún día Serinei y Aatai volvieran a estar juntos. Fue como echar leña al fuego, avivando una llama que nunca se había extinguido por completo. El hashtag #Serenayikagatai para siempre se convirtió en trending topic mundial. Pero vayamos más allá. Analicemos el contexto. Serinei y Aatai, más allá de Medcezir, han seguido caminos exitosos en sus carreras. Serinei ha brillado en proyectos como Fi y Sameran, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para reinventarse. Aatai, por su parte, ha conquistado plataformas como Netflix con series como El Protector y Quien huía, consolidándose como un actor de renombre internacional. Sus carreras han florecido por separado, pero la sombra de su relación pasada sigue planeando sobre ellos. Como un eco persistente que se niega a desvanecerse. La presión mediática sobre ambos ha sido constante. Se les ha preguntado innumerables veces sobre el otro, se han analizado sus reacciones al escuchar sus nombres, se han buscado señales de reencuentro en cada evento público al que han asistido. Han sido objeto de un escrutinio implacable, obligados a navegar por un terreno minado de especulaciones y rumores. Ahora, seamos honestos, no podemos saber con certeza qué es lo que realmente provoca las lágrimas de Serinei. Puede ser emoción por su trabajo o estrés por la presión mediática, recuerdos del pasado, o simplemente un momento de vulnerabilidad. Todas estas son posibilidades válidas, y es importante no caer en conclusiones precipitadas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que su relación con Aatai ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Y es que la química entre ellos era tan fuerte, tan palpable, que es difícil no imaginar que su historia de amor continuó más allá de la pantalla. Aunque nunca lo hayan confirmado, la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos sigue viva en el corazón de muchos. Esa esperanza se alimenta de pequeñas señales, de miradas furtivas, de gestos sutiles, de la persistencia de un sentimiento que parece trascender el tiempo y la distancia. Y mientras tanto seguiremos analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones públicas, en busca de alguna pista que nos revele la verdad detrás de esta historia de amor. Como detectives obsesionados con resolver el misterio de un romance que nunca llegó a confirmarse. Pero, ¿qué pasaría si en realidad no hubiera nada más allá de una gran amistad y una excelente química profesional? ¿Qué pasaría si todas nuestras teorías y especulaciones fueran simplemente producto de nuestra imaginación? Esa es una posibilidad que también debemos considerar. A veces las relaciones humanas son complejas y no siempre se ajustan a los clichés románticos que vemos en las películas y las telenovelas. En definitiva, el llanto de Serinei, sea cual sea su origen, nos recuerda la pasión, la vulnerabilidad y la complejidad de las emociones humanas. Y nos recuerda también el poder de las historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real, para tocarnos el corazón y hacernos creer en la magia.
Es un recordatorio de que detrás de cada estrella hay una persona con sentimientos, con sueños, con miedos, y que a veces, la presión del mundo del espectáculo puede ser abrumadora. Y bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre las lágrimas de Serena y su posible relación con Aatai. Recuerden que estos son solo especulaciones y teorías, pero siempre es divertido analizar y debatir sobre estos temas. Al fin y al cabo, el chisme es un pasatiempo nacional, ¿no creen? Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejarme en los comentarios sus opiniones y teorías sobre este tema. ¿Creen que las lágrimas de Serena tienen algo que ver con Aatai? ¿O creen que es pura emoción profesional? Quiero saber sus pensamientos. Desaten su creatividad y compartan sus teorías más locas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chisme, noticias y mucho drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Hasta la próxima.